A terminar, a finalizar con el tema de la ansiedad. ¿Cómo fue la semana con el tema de la ansiedad? Estaba ansioso el tipo, ¿no? Claro. Hoy estaba finalizando, yo ya tenía la prédica armada del domingo pasado y demás, pero me puse a mirar porque ayer a la noche me vino un pensamiento y dije, no sabía si era cierto, era solo un pensamiento. A veces leo ciertas cosas y no sé si le pasó que a veces lees algo, te queda, pero después te pones a pensar, ¿será que lo que leí era así? Y ahí empecé como a pensar y me había venido una imagen de que en algún momento he leído que la ansiedad era contagiosa. Y dije, no, debe ser un invento mío, porque pensé, se me debe haber ocurrido a mí. Normalmente, como leo muchas cosas, puede ser, que en algún lugar lo leí. La cuestión, hermano, que empecé a investigar para ver si era que lo había leído en algún lado. Y claro, había algunas revistas que he leído, algunos artículos sobre salud mental que hablan acerca de la ansiedad específicamente, y ellos presentan el concepto del contagio de la ansiedad, que la ansiedad se contagia de manera emocional. Y para tratar de graficarlo de alguna manera, ¿vieron cuando tenemos alguno de los chicos que se engripa en la casa? ¿Vieron qué empieza a pasar si tenés más de un hijo? Se engripan todos, ¿o no? A veces no tiene que ser tan chico, a veces se engripa uno más grande y de repente vos sabés que, ¿cuándo? Estás esperando cuándo va a caer la otra. No es como que decís, bueno, ¿será que se contagia? Decís, bueno, ¿cuándo se va a contagiar? Bueno, algo similar es, piense por un momento, cuando hay una persona que está todo el tiempo nerviosa en su casa, con preocupación, dígame si no se traslada muchas de esas cosas en el hogar. Pero no solamente por las consecuencias, porque cuando uno está nervioso actúa de una manera a veces que no es tan normal o adecuada o como tendría que actuar. A veces uno por lo nervioso que está pega unos gritos que normalmente no pega, pega un portazo que normalmente no pega. Dígame amén a esto, que normalmente no pega. Dígame amén a la segunda parte. Amén. No me lo dice muy convencido. Trate de convencerme cuando se lo digo, porque si no... Pero es cierto, es como que a veces uno, de alguna manera no es solo la consecuencia, sino que se empieza a gestar una persona que está todo el tiempo nerviosa, que se levanta, que se mueve de acá para allá, hace que el otro que lo está mirando de repente se ponga nervioso también. Y no sé si a usted le pasa, pero la persona nerviosa está a veces con la piernita que no la puede calmar y usted le agarra la pierna y la otra mueve la otra, pero es como que está todo el tiempo enérgico, ¿no? Eso habla de algunas pequeñas cosas algunas pequeñas... detalles que manifiestan ese nerviosismo interior que lo mostramos en nuestro físico. Ahora, cuando se habla esta idea del contagio y demás, es la repercusión que tiene mi ansiedad sobre otras vidas. Hablamos la semana pasada sobre una mujer y el impacto que tenía la ansiedad en su vida y que lo vimos desde ese prisma, de esa mirada, desde ese lugar, pero no queremos hablar solamente del problema de la ansiedad, sino qué respuesta tiene Dios para la ansiedad. Porque si yo le digo solamente el problema, usted se va a quedar con que, bueno, tengo un problema de ansiedad, listo, nos vemos. No, necesitamos ver qué dice Dios con respecto a la ansiedad. Y para eso tenemos que acudir a la palabra. ¿Qué herramientas espirituales nos da Dios por medio de su palabra para poder confrontar esta problemática de la ansiedad en mi vida? Usted y yo sabemos si tenemos un problema de ansiedad. Y los que están alrededor nuestro se dan cuenta también. Pero nosotros bien en nuestro corazón, en nuestro interior lo sabemos. Ahora veamos qué respuesta da Dios en su palabra sobre la ansiedad. Y la primera de estas la vamos a encontrar en el Proverbio 12:25. Y es una palabra de aliento y consejo. Una respuesta bíblica que nos da Dios para la ansiedad es recibir una palabra de aliento o de consejo para ese momento que estamos atravesando. Esa es una respuesta bíblica. Yo se lo voy a leer en otra versión. La Reina Valera, en vez de la palabra ansiedad, usa la palabra congoja. Dice la congoja del corazón. Si usted tiene la Reina Valera, que es la misma Biblia que leo yo, dice congoja. Pero en realidad la palabra ansiedad
significa también congoja, eso es lo que hablábamos la semana pasada sobre lo que implicaba la palabra ansiedad, nerviosismo, preocupación, y que estaba ligada a la depresión, que estaba ligada a la angustia. Miren lo que dice otra versión de la Biblia de las Américas, dice así: la ansiedad en el corazón del hombre, ¿qué produce? Lo deprime, lo hace sentir una angustia extrema. Más la buena palabra, o una palabra de aliento, o una palabra de consejo, ¿qué es lo que produce? Lo alegra. Así que la primera respuesta bíblica que tenemos, según la Biblia misma, sobre la ansiedad, es que a una persona que está pasando ansiedad, nosotros tenemos que traerle una palabra de aliento. ¿Amén? Vos y yo, si estamos viendo o convivimos con alguien que está padeciendo ansiedad, no es que tenemos que darle más razones para que tenga ansiedad, sino que le tenemos que dar una palabra de aliento, un consejo para que esa persona, en vez de tener más razones para sentirse ansiosa, pueda salir adelante y se pueda empezar a alegrar. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que dice esta palabra, una palabra de aliento. La buena palabra lo alegra. Dijimos, y esto lo hablamos desde el principio, la ansiedad es una emoción peligrosa. Hermano, a veces normalizamos ciertas cosas en nuestra vida, pero guarda, porque la Biblia dice que la ansiedad en el corazón nos puede llevar a la depresión. Y la depresión, ya hemos hablado, es algo profundamente dañino, hace que nuestras mentes empiecen a pensar cosas que no deberían pensar, hace que nos sintamos que no tenemos sentido en la vida, que no vivimos para nada, que nadie nos entiende, que luchamos solos, que estamos sin nadie que nos acompañe. Y la Biblia nos enseña que la ansiedad nos puede llevar a la depresión, es una emoción peligrosa. Por el contrario, cuando nosotros damos una palabra de aliento a una persona, cuando nosotros la alentamos, la motivamos, la desafiamos, la aconsejamos, a veces le mostramos el consejo. ¿Qué es el consejo? Es brindarle una perspectiva diferente a lo que está viviendo. De repente nosotros que no estamos pasando por ese proceso, y te debe haber pasado que es más fácil aconsejar a otro que aconsejarte a vos mismo. ¿O no? Es más fácil aconsejar a otro que aconsejarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a otro lo puedo aconsejar, porque yo lo miro desde afuera. A mí no me está pasando. Entonces tengo mis emociones que no están ligadas al problema. Entonces yo ahí puedo dar un consejo, pero cuando se trata de mí, me cuesta más. Porque las emociones están involucradas. Porque yo estoy pasando ese proceso, esa dificultad, ese problema. Pero la Biblia dice y nos enseña que una palabra de aliento, que una palabra de afirmación, que una palabra en otra vida puede provocar que esa persona recobre la alegría, que esa persona empiece a recuperar la confianza que perdió. La confianza que perdió en Dios, la confianza que pierde de que va a poder salir adelante. Por eso es tan necesario, hermano, que vos y yo estemos para identificar dentro de las personas que nos rodean si hay alguien que está padeciendo algo y llevarle una palabra de aliento. ¿Amén? Hay una frase que dice, así, una frase que tiene que ver con la filosofía, pero que me gustó. Una palabra de aliento no cambia el mundo, pero cambia el mundo de alguien. Es decir, que yo dé una palabra de aliento no es que wow, ahora va a cambiar todo en la vida para todas las personas. Pero una palabra de aliento puede cambiar a una persona. Una palabra que le das a alguien le puede cambiar todo su mundo. De repente puede ver las cosas de una manera distinta. Eso que sentía que era de una determinada manera, ahora empieza a darse cuenta que hay un propósito de Dios. Ahora empieza a darse cuenta que Dios tiene una meta distinta para su vida, que hay propósito, que hay objetivos claros. Ve con claridad lo que antes no veía con claridad. Y te debe haber pasado, y decime si no es así, que una palabra que te dieron de aliento te ayudó a pasar un momento difícil. Levantá tu mano si te pasó alguna vez. A mí me ha pasado que una palabra de aliento me ayudó a salir adelante de procesos difíciles porque la recibí en el momento justo,
e indicado, la necesitaba. Si no la hubiese recibido, yo no sé si me hubiese percatado de todas las otras cosas que me estaban hablando a través de ese consejo, de esa palabra. Por eso, mientras la ansiedad deprime a las personas, la Biblia dice que una palabra de aliento hace que una persona recobre la alegría. Gloria a Dios. Nosotros estamos puestos en esta tierra y fíjense que el Evangelio significa buenas noticias. Significa palabra de aliento, palabra de consejo, claro, específico para una persona. Yo quiero que veamos dentro de esto, de las palabras de aliento, qué dice la Biblia en otros pasajes. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Si querés, quizás lo escuchaste alguna vez, pero anotalo por allí. Dice la Biblia de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que dice exhortándonos. Otras versiones dicen animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tremendo. Otra versión, miren, la NTV dice, al principio del pasaje, dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. O sea que hay muchas maneras de motivar a las personas. Y dice que nosotros como creyentes tenemos que pensar las maneras para poder alentar, desafiar, motivar, ayudar a que la persona pueda ver las cosas de una perspectiva diferente. Este pasaje es tremendo, muchas veces lo usamos para regañar, ¿o no? ¿Cuántas veces lo hemos usado para decirle, no te dejes de congregar? Mira, que es cierto, le dice el pasaje, pero lo usamos más para regañar que para estimular a las buenas obras. Lo usamos más para regañar que para animar a la persona a que se dé cuenta que el día del Señor se acerca y que tenemos que estar juntos para poder ayudarnos unos a otros. Es más, la palabra congregarse en el original es una palabra que aparece solo acá. ¿Y sabe lo que significa colección completa? De manera literal, colección completa. Es la idea de cuando usted tiene un montón de libros. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5, tomo 6. Eso es literal, colección completa. Lo que significa es cuando una persona falta, algo está incompleto. Algo está incompleto. La colección no sirve. Si vos tenés toda y te falta una, algo te falta. Hermano, cuando lo decía recién mientras cantaba Adai, cuando alguien falta, es alguien que se pierde una oportunidad. Pero no solo en una reunión, cuando empezamos a ver que alguien empieza a abandonar el camino, cuando empezamos a ver que alguien empieza a dejar al Señor, lo que causa o lo que debería causar en nosotros es tristeza y dolor, porque alguien nos falta, porque no es lo mismo sin esa persona. Y ahí estamos nosotros, ¿para qué? Para dar una palabra de aliento. ¿Amén? Para considerar, para pensar las maneras. ¿Cómo puedo hacer? Hermano, en vez de pensar, me lo voy a cruzar para decirle, congregate. En vez de pensarlo de esa manera, ¿por qué no pensamos formas de alentarlo y desafiarlo a que conozca y se acerque más al Señor en este momento que está viviendo? Pensemos en manera para estimularlo, para desafiarlo, a que tenga en su corazón ese desafío de estar más cerca del Señor. Cuando yo soy consciente que mi vida cristiana no se puede hacer, eso implica este pasaje, no se puede hacer una vida cristiana si no soy parte del cuerpo. Eso también lo dice el pasaje. Por eso tengo que estimular al otro, lo tengo que animar, porque cuando nosotros nos aislamos, y lo hablábamos cuando hablábamos de la depresión, una persona que se aísla es una persona que empieza a pensar de forma destructiva. Cuando nos aislamos, hermanos, es cuando empezamos a tener pensamientos depresivos. Cuando nos aislamos es cuando pensamos que la vida no tiene sentido. Cuando nos aislamos pensamos, ¿para qué estoy acá? No, si no tiene ningún valor. No, pero ¿para qué esforzarme? Tiro todo, ya fue, no pasa. Y entonces ahí, cuando yo no me tengo que dar cuenta que soy parte de un cuerpo, y cuando yo soy parte de un cuerpo, va a estar esa persona para darme una palabra de aliento. Hermano, animate a dar una palabra de aliento. Si ves a alguien que ha dado algunos pasos hacia atrás, acércate a darle una palabra de aliento. Amén. Ayudarlo en su ansiedad, animarlo, a desafiarlo, a darle una palabra del Señor.
a motivar al otro a que viva una vida como la que nosotros intentamos vivir. Que nos cuesta, ¿o no? ¿No que nos cuesta? Es difícil, pero seguimos en pie, acá, ¿o no? Seguimos en pie. Y esa es una razón más para motivar al otro, para desafiar al otro, para decirle a la otra persona lo que necesita esa persona recibir. Díganme si no, y fíjense que en los deportes pasa la importancia de que te alienten. ¿Vieron que es importante los que tienen chicos que juegan al fútbol y van a llevar a los chicos y lo alientan en la cancha? Hay varios que van a la cancha, ¿o no? Y lo alientan. ¿Por qué lo alientan? Porque saben que de esa manera lo ayuda, lo motiva. Ese niño empieza a correr. No insulte al niño, hermano. Si le pateó mal, no lo insulte. No le diga qué inútil que sos. Dígale, aliéntelo. Dígale palabras lindas. Capaz que nosotros le estamos hiriendo ahí. No servís para nada. Estabas al lado del arco y le erraste. No te traigo más. ¡No! Démosle palabras de aliento, de ahí. Desafiémoslo. Animémoslo. Yo me acuerdo, nos pusimos de novio con Sonia, ella ni se va a acordar, creo que no se acuerda de esto, pero nos habíamos puesto hace muy poco de novio con Sonia. Fui a jugar la pelota y digo, acompañame. Y me acompañó, no le gusta el fútbol, así que, pero fue a acompañarme. Y recuerdo que fui a jugar la pelota y fui con amigos, pero mis amigos en vez de dejarme bien me querían dejar mal. Yo digo, pero ¿para qué querés esos amigos? No sé si te acordás, pero hubo uno grandote, él jugaba al rugby, hermano, él jugaba en los Pumas, en la sub-21 de los Pumas. Es una mole. Me hizo un cuerpo. Yo mire lo que soy. Entonces, hermano, hago lo que puedo, pero esto es lo que hay, claro. Y me hizo un cuerpo. Casi me disloca el hombro. Yo terminé tirado en el suelo, no sé si se acuerda. Pero estaba todo roto y yo me levanté. Porque recién estábamos de novio. Yo dije que no me vea acá tirado, que me vea como macho. Tenía un dolor en el hombro, hermano, pero me levanté y seguí el partido, porque ella todavía estaba ahí afuera y miraba y alentaba. Y además ella me dio una remera. Me dio una de sus remeras, tenía 2 remeras, me dio una de remera y yo me até. Era Rambo, hermano, con el brazo atado. Yo jugaba, no sabe lo que era una locura. Yo andaba lastimado jugando a la pelota, pero seguí jugando, porque del otro lado me estaban alentando y me estaban mirando. Entonces yo quería seguir jugando. Es más, al final ganamos por un gol mío. Fui el héroe de la noche, de la tarde, hermano, fuera. Yo me lo acuerdo, ese capaz para ella fue un día más. Para mí fue uno de los días más lindos de mi vida. Claro, terminé, los chicos, ganamos el partido con el gol, yo todo destruido. ¿Por qué seguí jugando? Porque estaban del otro lado alentándome y me estaban mirando. Ya ahora casado si va, bueno, salgo del partido, no pasa nada. Pero en ese momento quería mostrar que jugaba de cierta manera, ¿no? Por lo menos demostrar lo que no era. Pero bueno, la cuestión es que te motiva, ¿no? Y nosotros somos esa persona que motivamos con una palabra de aliento. Motivás. Animate a compartir una palabra, decirle, Señor, dame una palabra para compartirle. Vos podés dar una palabra de parte de Dios, decirle, Señor, dame una palabra para compartir. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto es maravilloso. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sale más frecuentemente de tu boca? ¿Palabras que ofenden o palabras que alientan y edifican? Ay, mamita querida. ¿Sabe lo que significa esta idea de palabras que edifican? Hágase la idea que cada una de las palabras de aliento que nosotros damos es poner un ladrillo y vas edificando un ladrillo sobre otro para poder hacer una pared. Pero ¿saben por qué el pasaje dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? Porque una palabra puede destruir. Por eso dice ninguna palabra. Porque una palabra puede destruir la autoestima, la imagen de una persona. Y todo lo que edificamos, dígame si no le ha pasado, que por una palabra que hemos dicho, se ha derrumbado. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermano, cambiemos esas palabras de ofensa por palabras de aliento. Amén. Decile al Señor, Señor, ayúdame a cambiar mi vocabulario
para que mis palabras sean palabras de aliento. Isaías 35 dice, fortalecer las manos cansadas, firmar las rodillas endebles, digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Me encanta porque presenta al Señor un mandato. El mandato es que nosotros tenemos que fortalecer, que nosotros tenemos que afirmar y que nosotros somos los que decimos a aquellos que tienen corazón apocado, sin fuerza, cansados. Somos nosotros los que decimos, esfuércense, no teman. Amén. Dios quiere otra cosa para sus vidas y ahí está. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con una palabra. Cuando vemos a alguien herido, hermano, no lo heramos más. Si yo veo a alguien que está herido, no le tengo que dar una palabra que lo hiera más todavía, si ya está herido. Cuando yo veo una persona que está angustiada, que está cansada, mis palabras tienen que ser para fortalecerlo. Mis palabras tienen que ser para animarlo a que se esfuerce, para que esa persona pueda estar firme. ¿Amén? Yo no sé si te ha pasado, pero si has trabajado mucho con tus manos, si picás, ¿cuántos han picado alguna vez? Levante su mano. Los varones, muchos, muchas mujeres también, haciendo la casa y demás, han picado. Si picás mucho, llega un momento que la mano te empieza a doler. Si picás una columna o si picás una viga o si picás ahí una losa, hermano, te empieza hasta a temblar, ¿o no? Te queda temblando. Viene alguien, y si viene alguien no te tiene que decir, vago, ponete a laburar. No, ¿qué te tendría que decir? Pues, capaz que te lo han dicho alguna vez, che, vago, dale, ¿qué? ¿No vas a trabajar más? Y vos tenés la manito así, ¿no? Que te duele. ¿Qué te gustaría recibir? Una palabra de aliento, ¿no? O que te traigan un roto martillo para no picar tanto. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Si vos estás cansado, caminaste un montón de cuadras y frena a alguien en el auto y te dice, ¿para dónde vas? No, voy para allá. ¿Cuánto? 3 kilómetros. Ah, es poquito, 3. Seguí caminando nomás y sigue. ¿Te gusta? No te gusta, hermano. ¿Por qué? Porque vos esperás que te ayude en el momento de debilidad. Vos esperás que te dé una mano en ese momento que está pasando difícil. No, llevame, amigo, acompañame, hace algo. Hermano, si está herido, no lo hiéramos más, no estemos nosotros para decirle más palabras hirientes. Tenemos que estar para darle una perspectiva distinta. Tenemos que estar para mostrarle que su vida tiene un sentido y capaz que lo que no ve, lo podría ver si nosotros somos esa persona que anima a aquel de corazón apocado y le da una palabra de Dios para que esa ansiedad pueda ser algo sanado por el Señor. ¿Amén? Amén. Así que nosotros, si algo tenemos que hacer en nuestra oración es decirle, Señor, yo te quiero pedir que me des palabra de aliento para otros. ¿Amén? Y si ves a alguien que está pasando algún problema de ansiedad, una palabra de aliento. Miren, lo segundo, la segunda herramienta espiritual que nos da el Señor para poder luchar contra la ansiedad es la palabra de Dios. Hermano, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Mientras más conozca de la palabra de Dios, voy a encontrar herramientas necesarias para poder permanecer firme. Dice el Salmo 119, versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Mire lo que dice el salmista. Mi alma está que no da más de ansiedad. Susténtame según tu palabra. En ese momento lo que necesitaba el salmista era una palabra de parte de Dios. Una promesa del Señor que lo ayude a atravesar con ese peso de ansiedad. Que de repente, como dice aquí, ¿no? Se deshace mi alma, tiene que ver con quedarte sin fuerzas, tiene que ver con no dar más. Para poder levantarnos, necesitamos refugiarnos en las promesas de Dios. Hermanos, yo tengo que conocer su palabra, porque hay promesas de Dios para los momentos que vivimos. Por eso es tan importante lo de los grupos y desafiamos a aquellos que están viniendo a la iglesia que puedan ser parte. Dígame si Dios no le ha dado una palabra en algún momento difícil en un grupo. A veces leyendo un pasaje,
a veces compartiendo nuestra carga y es como que, me saqué un peso de encima. Una palabra del Señor que ha estado ahí, ¿no? En el momento justo. Yo compartí mi carga y vino una palabra del Señor. Y algunos nos lo han contado, hay gente que nos ha dicho, en tal momento Dios me habló, me dio una palabra en ese momento que está viviendo, porque igual que el salmista, cuando te quedas sin fuerzas, necesitas una palabra de parte de Dios para poder recobrar nuevas fuerzas. ¿Amén? Mire lo que dice, y acá le voy a dar algunas promesas de parte de Dios, anóteselas para el momento difícil. Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Escuche bien esta parte. ¿Qué dice? Algunas veces, cuando pueda. ¿Qué dice? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? El Señor siempre se hace presente. Siempre se hace presente. Y este pasaje dice, es interesante porque al decir no temas porque yo estoy contigo, no está diciendo no vas a pasar por momentos difíciles. Está diciendo cuando pases por momentos difíciles no temas. Porque hay algo que no cambia cuando pasas el momento difícil. Dios está con vos. En el momento difícil, la promesa de parte de Dios es, no tengas temor porque yo estoy contigo, dice el Señor. Es el que te acompaña, Él es el que te da nueva fuerza, Él es el que de repente te muestra su ayuda y tu sostén. Si has ido alguna vez a un hospital y has ido con alguno de tus hijos, es sumamente llamativo, sobre todo las madres. Sobre todo las madres lo hacen más que los padres. Las madres tienen a sus hijos internados y no se mueven ni un segundo. Se quedan dormidas. Yo he visto madres apoyándose sobre la cama, o sea, ni siquiera, no hay manera de dormirse así, pero no quieren irse de al lado de la cama de los hijos. Probablemente haya sido una de esas madres, ¿no? Y vos decís, ¿cómo? ¿Por qué lo hacen? Si no pueden hacer nada. No tienen los conocimientos necesarios para hacer algo y no tienen las armas, las herramientas, no es que tienen, bueno, vamos a administrarle, no pueden hacer nada, pero ¿por qué están ahí? Porque sienten en su corazón tanta carga y tanto peso, porque es su hijo que están ahí presentes. Bueno, hermano, el Señor no solamente dice que va a estar ahí presente, sino que Él, además, por sobre lo que puede hacer una madre, puede y tiene poder para ayudarte. Él no solamente está ahí al lado tuyo, sino que también tiene el poder para ayudarte y para sustentarte. ¿Cuántos dicen amén? Para venir en ese momento difícil y acompañarte, pero también para mostrarte su poder a través de su palabra. Por eso necesito estas palabras refrescan el alma, te alientan, te desafían, fortalecen tu espíritu. Vas a escuchar una mala noticia y vos te vas a refugiar en una palabra de parte de Dios. Y muchos hemos escuchado malas noticias y lo único que nos ha sustentado es escuchar una palabra de Dios y aferrarnos a esa palabra de parte del Señor. Amén. Mira lo que dice el Salmo 55, versículo 22. Y voy a tocar la segunda parte de este pasaje porque la primera la voy a hablar en el último punto. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará, y esta es la parte que quiero resaltar en este momento, para siempre caído al justo. ¿Cuántos hemos tropezado en nuestra vida cristiana? ¿No? Varios de nosotros hemos tropezado en la vida cristiana. Y la Biblia dice que aunque tropecemos, la palabra de parte de Dios es, cuando tropieces, no te vas a quedar caído. Dice el pasaje, la segunda parte, no dejará para siempre caído al justo. Vas a tropezar. Hermano, ¿te has caído en la calle alguna vez? ¿Te has caído o no te has caído? ¿Nunca te caíste en la calle? ¿No? Yo me he caído. Hasta los atolondrados nos caemos, hermano, sobre todo. Y te caes en la calle. No, van así con todo. Caes. ¿Te da vergüenza o no te da vergüenza? Te da vergüenza.
Pero aunque te da vergüenza, ¿qué es lo que haces rápidamente? Te levantás rápido. Aunque te dé vergüenza, te levantás rápido como que nada pasó. Hermano, pasó igual, ¿eh? Todos se dieron cuenta. Pero vos te levantás y salís como que, ¿no? Salís como que nada pasó. ¿No? Y mirando para cualquier lado para que no te vean. Hermano, quizás tropezaste y te da vergüenza tropezar. Quizás tropezaste en tu vida cristiana y te da vergüenza. Pero quedarse tirado no es una opción. Quedarse en el suelo no es una opción. La Biblia dice que Él es el que va a ayudarnos para que no permanezcamos ahí caídos. ¿Cuántos dicen amén? Wow, gracias al Señor por sus promesas, ¿verdad? Y la última promesa que te quiero dejar, hay muchísimas, pero estas me parecían necesarias mencionar. Isaías 40, versículo 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado. ¿Te has sentido alguna vez cansado? Vivo cansado, pastor. Y multiplica las fuerzas, fíjense, del que no tiene ninguna. A veces te quedas sin fuerza. A veces nos quedamos sin fuerza. Estamos en la cama y decimos, tengo ganas de levantarme. Los muchachos, ¿por qué dice los muchachos? Porque los muchachos y los jóvenes son los que tienen más fuerza, los que tienen más edad, nos duelen más las cosas, ¿o no? Te duele más el cuerpo. Pero cuando son más chicos, uno ve, se pueden quedar hasta las 4 y se levanta a las 8. ¿No? Bueno, a las 8 no sé, pero se levantan normal. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan también. Los jóvenes flaquean y caen. Pero mire lo que pasa. Los que esperan a Jehová. Otras versiones dicen los que confían en el Señor. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Volarán por sobre toda situación. Correrán. ¡Qué maravilla! Yo me agarro de esta promesa. Correrán y no se cansarán. Yo me canso rápido, hermano. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si te has sentido sin fuerza, ¿sabes lo que me encanta de esta palabra? Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y no solamente habla de una renovación de las fuerzas, sino de nuevas. ¿Qué significa esto? Que cada día o cada situación que yo enfrento necesito una nueva fuerza de parte de Dios para enfrentarla. Y solamente la puedo recibir en su presencia, esperando en el Señor. Porque dice nueva fuerza, es decir, que para lo que enfrento yo necesito una nueva fuerza. Y eso me lleva a conocer más de su palabra. Y yo te lo quiero ilustrar fácil, rápido. Si vos comes hoy, mañana vas a tener hambre, ¿o no? Bueno, algunos dentro de un ratito no comen y al ratito tienen hambre, son un barril sin pan. Bueno, si no comes por una semana, ¿qué pasa, hermano, si no comes por una semana? ¿Tenés hambre? Me muero, dice alguno, ¿no? ¿Tenés hambre? Probá si no tenés, probá si no me querés, si me querés hacer la contraria, probá quedarte una semana sin comer. Vas a tener hambre, pero además te vas a quedar sin fuerzas. Hermano, yo la palabra y las promesas del Señor, su palabra, la tengo que comer todos los días, para tener una fuerza todos los días. Porque si yo estoy una semana sin comer, no solamente tengo hambre, me quedo débil. Pero si yo para cada momento que enfrento voy a una palabra de parte de Dios, esa palabra de parte de Dios me da nuevas fuerzas para enfrentarla. ¿Amén? Gloria al Señor. Y quiero terminar con la última de estas palabras, descansar en Él. Descansar en Él. Una palabra de aliento nos ayuda con nuestra ansiedad. Una palabra de Dios es sanidad para nuestra alma y descansar en Él. Qué difícil es esta parte. Dice el pasaje 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, igual que el Salmo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El Salmo decía todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Saben? Es maravillosa esta palabra. La hemos visto, leído, escuchado, yo la he dicho en algún momento, pero dice toda vuestra ansiedad. Hay muchas cosas que nos causan ansiedad. Y lo que promete esta palabra es que de todas esas cosas el Señor es capaz de recibirlas.
Que todo lo que me causa ansiedad, todas el Señor tiene el poder para recibirla y el poder para hacerme o demostrarme que puedo confiar en Él. Necesitamos aprender a confiarle nuestras cargas a Dios y a no sacárselas a cada rato. ¿Vieron cuando le das a alguien para que lleve algo y lo lleva mal? Que lo empieza, se lo da y lo va golpeando, pasa a veces con los nenes que le da y vos ves que van, no, lo va a romper y ¿qué haces vos cuando lo lleva mal? Se lo sacás. Hermano, cuando nosotros le sacamos la carga que le entregamos al Señor, se la sacamos, lo que estamos diciendo es que Él no es capaz de llevarla. Cuando yo todo el tiempo, de repente echo mi carga, busco al Señor y le digo, esto te lo entrego, y al otro día empiezo a buscar toda mi estrategia humana para solucionarlo, lo que estoy diciéndole es, Señor, vos no sos capaz de tener esto en tus manos. Yo te voy a mostrar cómo se tiene que llevar. Nada que le decimos esa palabra, pero eso es lo que significa. La palabra dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos ha demostrado, hermano, que cuida de nuestra vida. Él nos ha demostrado en más de una oportunidad que le importa nuestra vida. Yo quiero finalizar, para no extenderme más con el tiempo, con un pequeño ejemplo. ¿Cuánto pesará este vaso de agua? Más o menos, dígame. ¿Cuánto? 3.50, 4, 2.50 dijo uno. ¿Quién da más? ¿O menos? Más o menos, ¿no? Hermano, no importa tanto el peso exacto que tenga, sino el tiempo que yo lo tenga en la mano de esta manera. Esto pesa poquito. Si yo lo tengo 5 minutos, no me hace nada. No me hace nada, yo lo banco así, 5 minutos. Si yo lo tengo 4 horas, me va a empezar a pesar. A veces, lo que causa de nuestra ansiedad es algo muy pequeño, pero cuando lo llevamos mucho tiempo nosotros, termina siendo muy pesado. Nos paraliza, nos hace sentir que es un problemón. ¿Por qué? Porque estoy cargándolo mucho tiempo. Por eso dice el pasaje, en vez de cargarlo mucho tiempo, échalo sobre Él, entregáselo. Miren, a mí ya me está doliendo la mano. Y es poquito lo que lo estoy teniendo. Mientras más pase el tiempo, más me va a pesar. Capaz que vos decís, yo no sé por qué me desestabiliza tanto esta pequeña preocupación. Porque la estás llevando solo, por mucho tiempo. Y el Señor te dice, échalo delante de mi presencia. Entregámelo para que esa carga no sea tan pesada. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Y vamos a acercarnos al Señor, entendiendo que mi preocupación, mi carga, mi dificultad, sea pequeña o sea grande, me está agobiando y me está haciendo cansar más de la cuenta. Hay un pasaje en la Biblia que dice, Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. A veces maldecimos en el sentido de decir mal. Y decimos mal algunas cosas, decimos, me quiero ir de vacaciones porque si no me voy de vacaciones, tengo que desestresarme. Hermanos, entramos a las vacaciones, pedimos los días en el trabajo y todo, empezamos, tenemos todos los días, volvemos al trabajo y estamos igual de cansados. O peor. Porque te puede ayudar a desestresarte un poquito, a sacarte algunas cosas de la mente, pero es momentáneo. Seguimos llevando la carga cuando volvemos. Por eso lo que nos invita el Señor es al cargado, al trabajado, al cansado, entregarle esa carga al Señor. Y yo te animo, sea pequeña o sea grande, que le puedas entregar esa carga al Señor, que no la lleves por más tiempo, como el vaso. Amén.